editadas y que ya la mayoría se sabe. Entonces, si os parece, pues vamos a ir empezando, porque hoy vamos a acabar un poquito antes, a fin de que podáis oír misa, dado que el padre Roberto hoy no ha podido venir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que te hiciste vida por nosotros y nos compraste a Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las hermandades secretas de nuestro corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra. La palabra de Dios, no de Adolfo, por supuesto, que se dirige especialmente a cada uno de nosotros. Que no nos pensemos que es una clase de Biblia, que lo es, que no venimos a aprender aquí ciencia, que ya lo sabemos, que buscamos el hilo conductor de nuestra historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces, un par de cosillas, de advertencias iniciales. Una es que, como nos dijo el padre el otro día, le operan el día 11 para que recemos por él. Le van a extirpar pues parte del estómago y un riñón, y el hombre se incorporará cuando pueda. En tanto, miraremos a ver si algún sacerdote puede seguir viniendo a las 6:30 para que nos diga la misa, como es lo habitual. Y si no fuera posible por algo, pues haremos lo que hoy, terminar a -15 para que dé tiempo a ir a Bilbao, que hay aquí varias iglesias, que poder oír misa todavía de 8, ¿vale? Entonces, nos quedábamos el otro día en el libro de Josué, y alguien de vosotros, al irnos, se acercó a hacerle una pregunta. Y yo le dije, el próximo día, gracias por la consulta, digo, porque el próximo día empezamos con eso y lo cuento. Como sabéis, no queremos que quede la más mínima duda o cosa que nosotros podamos resolver. Si no lo podemos resolver en el día, pues hacemos las consultas pertinentes y lo contestamos al día siguiente. Pero en este caso es bastante sencillo, y es la famosa palabra anatema, porque nos chocó, ¿verdad? El otro día, cuando decíamos que en la mentalidad del siglo XXI, a la gente que vivimos en el 2015, y tras la nueva alianza, no nos caben en la cabeza barbaridades como que por el hecho de conquistar la ciudad de Jericó sea dada a la anatema. Y eso significaba acabar con todo, pero con todo. Bienes, digamos que en el fondo era renunciar también al botín del vencedor, que tenía derecho, pero tenía un trasfondo, en aquel caso, de ciudad empecatada, llena de ídolos, llena de perversiones, y con el fin de no contaminarse, el pueblo escogido, y contaba también lo de la contaminación, y os hablaba de Halloween, es dada al anatema. ¿Y qué es anatema? Pues mirad, el significado original de la palabra griega era un sentido completamente opuesto al que conocemos hoy. Implicaba una ofrenda a los dioses, algo de connotación positiva, de acuerdo con los criterios espirituales de la antigua Grecia. Y de ahí esta palabra es cogida o es usada
en la versión de los 70 para traducir el término Heren, con H, Heren, que significaba y significa algo olvidado, fuera de límites, tabú, o dado irrevocablemente a la destrucción por no bueno, y también algo maldito. Y es lo que encontramos en la conquista de Jericó. Quizá esta palabra también, o esta definición, nos resulte oída anteriormente, y efectivamente podéis haberlo oído cuando hablamos de la carta a los Gálatas. Pero si aun nosotros, dice San Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era, por decirlo de alguna manera, una pena más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y maldecido. En ese sentido lo dice Pablo. O sea, que sea yo lo peor de lo peor si os predico el evangelio diferente a este. Y usa el término anatema. Y esto tiene que ver con otro verbo que os suena y que a lo mejor habéis asociado en algún momento a esto de la anatema. Y es el de apostatar, que es un verbo intransitivo, y apostatar es de renunciar a las doctrinas religiosas recibidas. La renuncia, obviamente, en estos casos es personal, es voluntaria, es una autoexclusión. Es él el que se va de la iglesia porque no quiere sintonizar con la iglesia. Y quizá habéis oído esto aplicado a los apóstatas, el término anatema, como algo más que excomulgar, sea anatema. Bueno, pues estas son las distintas acepciones o los términos en los que lo hemos visto escrito en alguna ocasión o lo hemos escuchado. Que sepáis que siempre que os parezca oportuno hacer la pregunta, procuramos no interrumpir, claro, porque si no, no desarrollaríamos el tema. Pero, por supuesto, con absoluta libertad, nos preguntáis lo que no os quede claro o lo que no hayáis entendido, ¿vale? Bueno, pues ahora ya retomamos el hilo donde lo dejamos el lunes pasado. Por cierto, el lunes que viene no hay cole. Es la Almudena, es fiesta en Madrid, entonces no hay, si Dios quiere no vendemos. Os decía, o habíamos quedado, que en aquella anatema de Jericó, alguien metió la mano donde no debía y se apropió de lo prohibido, y fue un tal Acán, y posiblemente de su familia o con su familia. Y hemos escuchado la semana pasada que el enfado de Dios contra los hijos de Israel, por tanto, de hecho, el pecado de Acán afectó para su mal a toda la colectividad. Puede que aquellos hombres comprendiesen que si el pacto de fidelidad era de todo el pueblo, las consecuencias de cualquier pecado personal afectaba también a todo el pueblo, pues es pecado que implica a todo el pueblo respecto del pacto con Yahvé. Esto nos viene bien recordar, y os decía que dentro del Antiguo Testamento hay simple doctrina que se revela luego con muchísima más claridad en el Nuevo. Cuando Jesús primero y San Pablo después revelaron la doctrina del cuerpo místico, la humanidad entera no pudo dudar que el pecado personal de cada miembro daña a toda la Iglesia. Esto, cuando vimos las cartas de San Pablo, lo explicamos con mucho detalle, ¿verdad? Poníamos el ejemplo del cuerpo y cómo lo que un miembro le pasa lo sufre todo el cuerpo, y cómo en una situación os ponía el ejemplo ese práctico, que no recuerdo si es del padre Cue o de quién, dice: imaginad una noche de invierno, lloviendo, con frío, que llevas todo tapado, las manos enguantadas, te pinchas violentamente en un pie. La reacción inmediata del cuerpo es que toda la pierna que no ha sido afectada soporta directamente el peso del cuerpo sin decir ni pío.
A continuación, una mano quita el guante de la otra mano, el otro sujeta, las otras manos sujetan la capucha para atrás, es decir, todo el cuerpo se pone a disposición de ese miembro que sufre. Esto que es tremendamente gráfico y que lo vemos, San Pablo lo dice en la 1 Corintios, para los que tomáis nota, en el capítulo 12, versículo 26, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan. Ay, si viviéramos esta verdad, ¿eh? No caeríamos en los pecados de omisión que caemos tantísimas veces, y si lo tuviéramos en cuenta tampoco otros se cometerían. Bueno, el caso es que, por volver a nuestra historia, que perdonadme que alguna vez hago paréntesis y me salgo del tema, Josué ignoraba el pecado de Acán y preparó la toma de la ciudad de Ai, y siguiendo con su estrategia mandó explorar la ciudad. Y de vuelta dijeron a Josué que no era necesario, vamos a ir leyendo ya, buscar Josué 7:3, que no era necesario que fueran todos, que aquello lo iban a tomar con facilidad. El que lo tenga que lea. Al volver dijeron a Josué: no es necesario que vaya todo el pueblo, bastan 1 o 2 o 3.000 hombres para tomar Ai, que no se fatigue todo el pueblo, pues ellos son pocos. Exacto, que no hace falta que vayan todos, que, bueno, pues el desastre fue sonado. Los 3.000 israelitas que atacaron tuvieron que darse a la fuga, perseguidos por la gente de ahí, que mataron a varias personas y que fueron perseguidos hasta una bajada de Sebarín, un terreno rocoso. Dice el libro que el corazón del pueblo desmayó y perdió todo su valor. Os han repartido un mapa que siempre que sea posible, lo que pasa es que el ordenador no me funcionó el otro día y hoy no he tenido tiempo de prepararlo, si no lo hubiéramos puesto ahí para que lo vierais. ¿Veis dónde está el Mar Muerto? Ahí en letras grandes se lee Rubén. Bueno, pues a la izquierda está el Mar Muerto y por encima está Jericó. ¿Lo veis? Sí. Bueno, pues entre Jericó y Gilgal, que pone ahí, está la ciudad de Ai. Podéis pintarlo si queréis, para que sepáis que es muy cercano a Jericó. Han pasado el Jordán de este a oeste y, una vez conquistado Jericó, quieren abordar la otra ciudad de Ai. Después del desastre, Josué y los ancianos ante el arca, con señales extremas de dolor, vestidos rasgados, polvo sobre la cabeza, postración, no se lo explicaba, ¿eh? La inexpugnable Jericó vencida, y ante los pocos hombres de ahí, Israel se ve obligada a volver las espaldas a sus enemigos. Se quejaba a Yahvé. Josué 7:9. Nos saldrán los cananeos y todos los habitantes de la región y se unirán contra nosotros para hacernos desaparecer nuestro nombre de la tierra. Suficiente. Bueno, termina de leer el 9. Y entonces, ¿qué harás tú por tu glorioso nombre? ¿Qué harás tú por tu glorioso nombre? A mí me llama poderosamente la atención esta frase de Josué, porque resulta simpático el razonamiento. Al mismo Dios. Algo así como si con nosotros y con nuestras victorias resplandece tu gloria, ¿qué va a pasar ahora con tu gloria? Hombre, o sea, no nos hagas esto, que el que sale perdiendo eres tú, que es tu gloria la que nos resplandece. Me trae a la memoria un sabio y santo fraile trinitario que decía a un joven dirigente de Acción Católica que estaba enfermo: no pidas a Dios salud, dile que puedas seguir trabajando con la iglesia y te tendrá que dar salud. Bueno, es el mismo razonamiento de Josué. Yahvé reveló a Josué la razón del desastre. Israel había pecado, había traspasado la alianza que le había mandado guardar, y le dice Dios. Leen el 7:11. Israel ha pecado, ha violado la alianza que hice con ellos.
Han tomado las cosas que estaban consagradas al exterminio. Han robado, han vendido y las han escondido entre sus enseres. Suficiente. Le revela que entre ellos hay un traidor, que se ha saltado el anatema de la actualidad, y que esa es la causa que mientras no desaparezcan esos motivos de anatema entre el pueblo, era preciso que desapareciese la infamia. Y no olvidemos que, lo hemos leído además, que se había sembrado el desconcierto de entre el pueblo y no volvería a recobrar ánimo y confianza en Yahvé su Dios hasta que no se castigase al culpable. El mismo Yahvé le dijo a Josué lo que había de hacer: averiguar el culpable llamando tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, cabeza por cabeza. Y Yahvé se había comprometido a ir señalando hasta dar con el culpable. Tal vez utilizaron el procedimiento conocido del Urim y el Tumim, que los veteranos ya saben lo que es, ¿no? No, pues eran estas dos piedras, huesos, lo que fuere, que estaban metidos en el efod del sumo sacerdote, y que una era así y otra no, así de sencillo. Se ha ocurrido esto así y sacas y las dos iguales en tamaño, en proporciones, para que no hubiera. Es figura la escritura, ¿no? Sobre todo cuando hablan de las vestiduras sacerdotales. El Tumim y el Tumim. Y así señaló a la tribu de Judá, y tras ir señalando familia, casa y persona, salió Acán. Pero una cosa es que el Señor Yahvé nos haya dicho por el procedimiento que fuere, que no tuvo que por qué ser el Tumim y el Tumim como os he dicho, ¿no? Aunque sí era lo habitual usar este procedimiento, que haya confesión, o sea, que sea confeso, ¿no? Culpable y confeso, que dirían en términos jurídicos. Leed 7:20. Acán le respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que he hecho. Y codicioso, sigue el 21. Y entre el botín un manto babilonio precioso, 200 monedas de plata en una barra de oro de medio kilo. Me gustaron y me apropié de ellos. Suficiente, hasta ahí. Había cogido, además de ese hermoso manto, 200 siclos de plata, una barra de oro de 50 siclos de peso, que esto es más o menos medio kilo de oro. Le cegó la codicia y lo reconoció. Y Acán, tras confesar esto, y sabiendo que lo que describía la ley era la lapidación, fue lapidado por todo el pueblo. Termina el episodio diciendo, pasa el 26, 7:26, otra voz. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Suficiente. Ya explicamos el otro día lo de la voluntad, lo explicamos casi todos los días, pero es que a mí no me importa, me podéis llamar remacha con todo el gusto del mundo, lo aceptaré. Pero lo de meternos en el marco histórico y lo de la forma de expresarse el agiógrafo, el historiador sagrado, poniendo en Yahvé voluntad activa cuando el Señor no interviene sino que permite, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque tal cual lo leemos parece que dice, joder, es que bajó el Señor y lo agarró, que no, que el Señor ni baja, ni tiene mano, o sea que no, es una necesidad del escritor, es el efecto antropológico, porque no puedes decirlo de otra manera, o sea, solamente lo que conocemos los humanos es de los humanos. Entonces hablar de lo celestial con términos humanos lleva a esto, a los antropomorfismos, ¿vale? Digo, lo he repetido más veces, pero no importa. Bueno, el caso es que a partir de ahí deciden tomar ahí. Hay que volver a por ello, y Josué, que ya cuenta de nuevo con la ayuda divina, le anima a que no tema, y leed 8:11. Todos a la vez, ¿no? Todos los hombres de guerra que estaban con él fueron acercándose hasta que llegaron frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai, quedando el valle entre ellos y la ciudad. Y le dijo, no temas, es un poquito antes, un poquito después. Mientras tanto, Josué... A lo mejor es el otro. La cita que pretendo buscar es, no temas, no te acobardes, sube contra Ai. Y vamos a ver lo de siempre, que el alma elegida para la misión tiene que poner de su parte todo lo que pueda
todo lo que humanamente sea posible. Y como Josué era un formidable estratega y había escuchado lo que había pasado anteriormente en la derrota anterior, estudia, planifica, une a todos los hombres de guerra. 8-1. Era el 1, pues me sobra un 1. O sea, no era 8-11, sino 8-1, ¿no? Pues para corregir la cita, los que tomáis nota. Separa una parte que se queda con él, que ha de ser la trampa, y el grueso de los hombres debían de estar preparados detrás de la ciudad para hacer una emboscada. Lo prepara francamente bien. Y cuando los hombres de ahí vieron los que iban con Josué hacia la ciudad, saldrían otra vez, como la anterior, y ellos huirían. Y Josué les dijo, 8:7. Entonces salid de la emboscada y apoderaos de la villa. El Señor os la entregará. Suficiente. Y así ocurrió. Las gentes de ahí con sus hombres corren tras Josué, gritando y celebrando hacerlos huir otra vez. Y dice la historia que no hubo ni uno de ahí que no saliera tras Israel y le persiguiera dejando la ciudad abandonada, la ciudad abierta. ¿Y qué pasó? Pues que cuando miraron para atrás vieron que la ciudad había sido conquistada, que el humo ya subía hacia arriba, hacia el cielo, pero hay unas palabras, estas últimas que hemos leído, que me voy a permitir que las leas de nuevo, porque son para pensar. Lee de nuevo las 7. Entonces salid de la emboscada y apoderaos de la villa. El Señor os la entregará. Esto es, Yahvé vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Josué vive su fe, sabe lo que debe poner de su parte y lo pone, todo cuanto sepa y pueda, pero sabe que es Dios el que, valiéndose de él, va a dar el triunfo. Y con esa fe podríamos decir lo que, no sé si fue Santa Teresa la que dijo, Dios y yo contra otros dos, Dios y yo contra otros dos, o algo así. En estos tiempos, como le oía a un cursillista en su testimonio al salir de Bustillos de cristiandad, con unas palabras que a mí me dejaron bastante impresionado, decía, Cristo y yo, mayoría absoluta. ¿A qué se entiende? Cristo y yo, mayoría absoluta. Advertir que este capítulo de la toma ahí ha tenido serias dificultades de que ahí hubiese sido destruida en tiempos de Josué. Parece ser que, según algunos arqueólogos, fue destruida mucho antes y quedó el lugar abandonado. Y ahí andan los esculturistas, los arqueólogos, dándole vueltas al tema. Uno es que sí es un relato legendario, teniendo la finalidad teológica de explicar ese montón de ruinas impresionante encontrado de ahí destruido, atribuirlo a la destrucción de Josué. El padre Vincent supone que efectivamente fue destruida antes, pero que allí quedaron murallas, parte de los edificios, y que allí se refugiaron los de aquellas tierras ante la llegada de los israelitas, y estos lo tomaron por una ciudad que estaba activa y viva. Pues como solemos decir, que sigan estudiando. Josué edificó un altar, ofrecieron holocaustos. Lee 8:32. Allí escribió Josué sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Suficiente. Josué leyó todas las palabras de la ley en presencia de toda la asamblea, mujeres, niños, extranjeros, y sigue el libro con un pasaje simpático, y es una estratagema de los gabaonitas. Los reyes de todo aquel entorno se habían aliado para atacar a Israel, pero los habitantes de Gabaón, conocedores del trato que recibió Jericó, y después los de ahí, recurrieron a la astucia. Gabaón está ahí también, por esa zona. Está a unos 10 kilómetros, un paseo, bien de ahí, bien de Jericó, no sé si viene marcado, pero bueno, que se parece en esa zona, ¿no? Gabaón. Y se presentaron ante Josué diciendo que venían de muy lejanas tierras. ¿Y sabéis cómo se presentaron? Leed 4 versículos. Del capítulo 9 vamos a leer del 4 al 5. Recurrieron a la astucia, se pusieron en camino con provisiones
llevando en sus asnos sacos viejos, odres de vino viejos, rotos y remendados. Se pusieron sandalias usadas y remendadas y ropa vieja. Todo el pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Y se presentan así y engañan a todos. Dicen que vienen de muy lejos y que quieren hacer alianza con ellos. Josué les preguntó quiénes eran, de dónde venían, y cayó en la trampa, pues le dijeron, lee el 9. Le contestaron, tus siervos vienen de un país muy lejano atraídos por la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de lo que hizo en Egipto. Exacto, se las sabían todas. Es bonito, o sea, todo este libro de Josué se lee casi de un tirón, O sea, un capítulo te lleva a otro, de ver para casa. Se las sabían todas, porque le relataron las victorias que tuvieron sobre los amorreos, les decían que el pan caliente con el que salieron de su tierra estaba duro y hecho migas, así como el vino, que se metieron en odres nuevos, y fíjate cómo vienen los etcétera, etcétera. Y es muy interesante el detalle de que engañados los israelitas, y aquí está el detalle, dice el texto que obraron sin consultar a Yahvé. Y Josué, pues les otorga la paz, concierta un pacto con ellos y les deja con vida. Y también la asamblea se lo promete. Celebran un banquete de alianza, intercambio de regalos, de alimentos. No se trataba solo de Gabaón, sino que comprendía otras 3 ciudades más. Y cuando llegaron a esas ciudades los israelitas, os podéis figurar cómo quedaron al darse cuenta del engaño. Pero claro, habían jurado dejarles con vida y no tuvieron más remedio que cumplir el juramento, aunque para ello tuviera que intervenir Josué, pues querían matarlos. Y ahora se comprende el interés del agiógrafo, del escritor sagrado, advirtiendo que no habían consultado a Yahvé. Toda una lección. Josué, que ya sabemos que tuvo que actuar para que no les matase, se quejó. De él en el 22, 9:22. Josué llamó a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, vivimos muy lejos de vosotros, siendo así que habitáis en nuestro territorio? Suficiente. Ellos dicen que lo hicieron por miedo, porque sabían las órdenes que había dado Moisés de destruir esta tierra, etcétera, etcétera. Y tras un malditos vosotros, que dice Josué, les lleva a la esclavitud. Les pone como leñadores y aguadores al servicio de la comunidad israelita y del altar de Yahvé. Dicen los comentaristas de la Biblia comentada de los profesores de Salamanca que el pacto perjudicó a Israel, puesto que el territorio objeto de la alianza junto con Jerusalén, que aún no había sido conquistada, separaba la tribu de Judá de las restantes tribus. Otra razón para ver la importancia de haber tomado una decisión un tanto a la ligera y de no es que quedase por escrito que no habían consultado a Yahvé. Y con esto pasamos ya al capítulo 10. El capítulo 10 del libro, con un relato que ha llamado la atención en cuanto a su género literario. Pues puede haber mucho de figurativo para que quedase el carácter de la importancia del hecho, y como nos corresponde decir, eso cosa de los estudiosos. Pero nos parece muy lógico el comentario que hemos leído en los profesores de la Compañía Jesús en su Biblia comentada. Dicen que el capítulo está desarrollado con unidad transparente en sus líneas generales y dan las razones que puede haber para que se presente como producto de 2 tradiciones, o 2 documentos diversos, o como un solo relato cargado con añadiduras intencionadas en algunas de sus partes, etcétera, etcétera. Pero al fin dicen, difícilmente podrá destruirse la unidad de este tratado de paz entre Gabaón e Israel. Creo que os hablé en alguna ocasión de las fuentes del Pentateuco, por encontrarlos a veces con textos repetidos o que parecen adiciones. Tened en cuenta que es fruto de toda una tradición, y hay como 5 grandes cauces: la yavista, la elohista, la deuteronomista, la sacerdotal,
que vienen a converger todas en el Pentateuco, y así nos encontramos hechos repetidos o explicitados en otro libro. Todo esto lo digo a título recordatorio para que nadie se extrañe de cosas como esta. Entrado el rey de Jerusalén, pidió ayuda a otros 5 reyes de por allá y decidieron atacar a los gabaonitas. Por cierto, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra Jerusalén. ¿La encontráis ahí en el mapa? Sí, pues bien. Los gabaonitas, y en virtud de su pacto, pidieron ayuda a Josué, y esta vez sí que por escuchar a Yahvé se lanzó contra los 5 reyes y les causó una gran derrota y los hicieron ir a la fuga. Y aquí entra el famoso pasaje de si el sol se paró o no se paró, que os lo adelantaba el lunes pasado que llegaríamos a esto. Dios les ayuda con una tremenda tempestad que causó más bajas al enemigo que los caídos en batalla. Y ahora vais a buscar una cita de otro libro, el Eclesiástico. Eclesiástico 46:5. Como digo, la tempestad en sí, a lo mejor en vuestras Biblias o en alguna Biblia vuestra puede venir como sirácida, es lo mismo, sirácida es lo mismo que eclesiástico. Y hablando y recordando la gloria de Josué, dice, ¿la habéis encontrado? Sí, Eclesiástico 46:5. ¿Sí? ¿O leo yo? Invocó al Altísimo Poderoso al presionarle por todas partes sus enemigos. Y el Señor, el que es grande, lo escuchó, haciendo llover piedras de granito de gran potencia. Suficiente. Muchas gracias. Ya veo que vais cogiendo el libro a coger libros y manejar la Biblia. Esto es lo bonito, que uno lea la palabra de Dios en su propia Biblia. Es diferente. Pero volvamos al relato. Aquel día cayeron en manos de los hijos de Israel los amorreos. Por supuesto ya vemos, o ya sabemos lo de la voluntad activa y permisiva. El texto dice, Yahvé entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel. En nuestra forma de expresarlos diríamos, Yahvé permitió que los amorreos cayeran en manos de Israel. Parece ser que le faltaba al pueblo de Josué, tiempo para terminar la batalla. Y como de noche no se ve nada, no se puede guerrear, no podían, es por lo que leemos que habló Josué a Yahvé a la vista de Israel. Y aquí, ir leyendo 10-12, está la más célebre orden de Josué al sol y a la luna, que se nos olvida la luna, ordenándolos como si fuesen soldados suyos. Josué 10-12. El mismo día en que el Señor entregó a los amorreos en poder de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y dijo, Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. ¿Os imagináis el espectáculo? Imaginaos cualquier día de esos de verano en el que vemos ponerse el sol y salir la luna. Lo habéis visto más de una vez, ¿no? A la vez el sol y la luna. Pues como si de dos soldados se tratase, quédate quieto sol, quédate quieta luna, que tenemos que terminar esto. El texto, como veremos, dice que le hicieron caso. Y eso mismo fue ponderado por libros, leo yo, aunque digo la cita, para que no busquéis otra vez eclesiástico. O lo ponéis, 46.3, ¿lo tenéis eclesiástico? ¿Lo habéis perdido? Sí. ¿Lo tienes? Pues léelo. 46.3. Y 4, perdón. 3 y 4, ¿no? Dice, ¿qué hombre antes que él tuvo su valor? Porque él mismo combatía las batallas del Señor. No se detuvo el sol al extender su mano y un solo día fue como dos. Y un día llegó a ser como dos. Por otra parte, ya sabemos que Dios puede ordenar a la naturaleza y Dios te obedece sea la orden que sea. El profeta Habacuc lo expresa tan maravillosa como poéticamente en un hermoso capítulo que dice a Yahvé haber oído su fama y venerar su obra. Dice Habacuc, su majestad cubre los cielos,
Se desmoronan los montes eternos, hace temblar la tierra, te ven y se apartan los montes, surcas el mar con tus caballos, levantas tus manos y el sol y la luna se detienen en su sitio, etc. Es Habacuc, a lo que no hay nota, Habacuc 3, del 9 al 11. Lo traigo a colación, aunque no para justificar nada. Vamos a volver al claro. Habíamos quedado en la orden de José que da al sol y a la luna, y dice que el sol se detuvo y se paró la luna hasta que la gente acabó con sus enemigos, hasta que acabó la batalla. Dos datos que nos pueden ayudar. En Eclesiástico hemos escuchado que un día llegó a ser como dos. Otro dato es que la detención, según el texto, duró solo hasta que fue necesario acabar con la batalla, es decir, hasta que acabaron con sus enemigos. Dos datos que bien pueden avalar la interpretación de que no es necesario pensar en que Dios paralizase el universo. El comentarista bíblico, del que hemos recurrido otras veces, Ricciotti, dice: todos convienen sobre el hecho de que no fue una verdadera perturbación astronómica, que Josué necesitaba más tiempo de luz, y fue tanto lo que hizo en aquel día que pareció como si hubiera usado dos. Puede ser. Quedó estupendamente expresado en que Josué pidió el sol y se paró. De otra forma, ¿cómo pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Y si lo hizo, ¿es que no precisaba más horas de luz? ¿No es que el sol no se escondía? Pues nada extraño es que lo expresase el geógrafo en conocimiento del hecho y dijese: el sol se paró. No olvidar que ellos juzgan según ven, y lo que ven es que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra y que, ojo, todavía no había nacido Capricornio. Copérnico. Me voy con los signos del zodiaco. Y notemos que también nosotros tenemos esta forma de hablar. Bien, si queremos le podemos sacar punta a los calendarios o periódicos cuando leemos: el sol sale a las... el sol se pone a las... Mentira. De sobra sabemos que el sol ni sale ni se pone. Y no nos escandalizamos por este modo de hablar. Sabemos lo que nos quiere decir el hombre del tiempo o el periódico en cuestión, ¿no? El que otros libros como Eclesiástico lo exprese como si Dios hubiese parado el firmamento tampoco nos extraña, ya que a lo que van es a resaltar la versión poética, el triunfo único, trascendente, con el cual quedó abierto todo el mediodía de Palestina gracias a Josué y a su fe. Y lo registraron en esta versión tan popular y tan poética. Por nuestra parte, allá los malos intencionados o los malpensantes, porque algunos habían llegado a pensar que el texto habría una brecha en la absoluta inerrancia de los autores sagrados, o dicho de otra manera, que la Biblia nos engaña, que hay error en el texto. Primero le decimos que es un mensaje religioso, ¿no? Y los profesores de Salamanca son un poco más esto que nosotros y dicen: los críticos independientes opinan que esto es así. En fin, dejemos a los eruditos que sigan opinando. A nosotros no nos pasará lo que a Galileo, que dicho sea de paso, se dice que el Papa Urbano VIII, gran científico, no hacía ascos a lo que había dicho Galileo. Creía que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. ¿Cuál fue lo malo? Pues lo malo es que Galileo se metió en corregir exégesis y zarandajas teológicas contra lo que pensaban los exegetas, tomando estos textos y por su cuenta intentar convencer de su teoría. Y por eso fue condenado. Pero ojo, a algo disciplinar, que esto también se nos pasa por alto. El decreto no era doctrinal, sino disciplinar. Que los que le juzgaron faltaron a la caridad, posiblemente, tampoco vamos a descartarlo. A partir de aquí, Josué fue venciendo, conquistando, ciudad por ciudad, rey tras rey, relatos que nos cuesta trabajo digerir si nos olvidamos de aquellas leyes de guerra y de que Dios lo permitía, porque era el castigo a las aberraciones y a la maldad de aquellos hombres. Por ejemplo,
leer en Josué 10:40. Así conquistó Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Aunque ya veremos en el siguiente libro de los jueces los problemas que tuvieron en la tierra prometida los israelitas, este libro ya apunta a algo. Dice en el 11:18: la guerra que hizo Josué contra todos estos reyes duró largo tiempo. Suele ser un fallo bastante común creer que entró Josué, conquistó todo esto a punta de espada y luego se dedicó a repartirlo, pues como hace estos que hacen los de la concentración carcelaria, ¿no? ¿Se llaman topógrafos o cómo se llama? Y bueno, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Nada más lejos de la realidad. Primero, la conquista de la tierra prometida fue lenta, laboriosa. No toda se hizo en época de Josué y no todo fue conquista. En algunos casos sí, hubo que guerrear, pero en otros casos fue, no sé qué palabra o qué término emplear para que no se me entienda mal. Puede ser ocupación pacífica, o acuerdos bilaterales, o ocupación de tierras que no estaban habitadas. Pues de todo eso hubo. Tenemos que tener claro que fue así, y no como se nos pinta o como a veces creemos que pudo ser. No se había conquistado todavía la tierra, pero Josué era ya de avanzada edad. Y Dios le mandó que hiciese ya teóricamente, diríamos como dicen hoy las inmobiliarias, comprar el piso sobre el papel. Todavía no está construido, pero sobre el papel ya sé que me toca el quinto D del bloque 13. Pues algo así. Que hiciese ya la distribución, incluso de las partes aún no conquistadas, y le dijo cómo. Leer en el 13:6. Todos los habitantes de la montaña del Líbano hasta Misrede, ¿no? Al occidente, y los sidonios, no sé. Yo los expulsaré ante los israelitas. Ahora reparte por suertes esta tierra a los israelitas como yo te he ordenado. Y ahora distribuye por suertes esta tierra a los israelitas como yo te he ordenado. Al hablar de suertes estamos pensando otra vez que fuera por el único tumín o por otro procedimiento, no fue a digital, sino que a suertes, ¿no? Pero echaron a suertes. El libro a continuación pormenoriza las partes que corresponden a cada tribu, y en el reparto no faltarán las ciudades de asilos de las que le ordenó Moisés y que vimos en libros anteriores. ¿Os acordáis que os dije que todo el Pentateuco era una sola obra, verdad? Que tiene como autor a Moisés, o se le atribuye a Moisés, aunque luego se ha distribuido en 5 libros distintos. Pues aquí en Josué nos dice algo, Josué 20:3, algo que ya conocíamos de libros anteriores. Los homicidas que hayan matado a alguien sin intención podrán refugiarse en ellas para escapar del vengador y sangre. Esto es. Esta ciudad es asilo, naturalmente, también sabemos que quedaron sin derecho a reparto los de la tribu de Leví. No tenían tierra y había que facilitarles ciudades en las que residieran, y así lo hicieron. Y ahora os explicaré un poco en qué consiste esto de las ciudades asilo. Josué, ya anciano, habló a toda la comunidad, les recordó, resumiendo su obra, que debían esforzarse en guardar la ley, pues sabía que le quedaba poco de vida. Dice: mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Y estaba pensando, bueno, sí, lo terminamos el próximo día. Es muy poquito, pero es que si no os dejo sin misa, y son menos cuarto. Entonces nos quedamos aquí, aunque queda muy poquito de Josué. Explicaré esto de las ciudades asilo, lo de los levitas y cómo acaba la vida de Josué, el libro de Josué también, ¿vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos.
En la oración que tenéis al reversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, reina como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos agradamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esta vida, que no declare a los años, sino que brille a eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrepelen con las guerras, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu bien y de la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Hasta dentro de 15 días. ¿Dónde está la iglesia?